Cordial saludo. En esta videoclase abordaremos qué es un proyecto, cuáles son las fases de realización, los elementos que componen el proyecto y algunas metodologías para llevarlo a cabo. Bueno, los proyectos son herramientas contemporáneas que nos permiten generar gestión, lograr gestión de recursos. Generalmente los proyectos deben ir articulados con líneas estratégicas que están formulados en los proyectos culturales o en las instituciones culturales. Entonces, si yo tengo una línea estratégica de formación, pues la idea sería, para fortalecer y considerando las necesidades que tenga el contexto, pues elaborar un proyecto que me permita fortalecer esa línea de trabajo. Entonces, es necesario tener algunos referentes conceptuales para que la elaboración de este proyecto, esta herramienta de gestión, pues se haga de una manera más clara, más coherente y relacionada con los elementos externos del contexto, las necesidades, las potencialidades, pero al mismo tiempo con los elementos internos que exige esa formulación de proyecto. Entonces vamos a empezar preguntándonos qué es la gestión del proyecto. Decimos que es una disciplina que busca planear, organizar, asegurar y coordinar todos los recursos en distintas perspectivas, recursos humanos, financieros, de conocimiento, de relacionamiento, para poder cumplir los objetivos y las metas trazadas, pero también el diseño de los productos que nos comprometimos a realizar en el proyecto. ¿Qué es un proyecto entonces? Un proyecto es un conjunto de actividades que se articulan de manera integral, que buscan corresponderse de manera coherente, es decir, una relación entre el objetivo y las metodologías, la metodología de los productos, el planteamiento del problema y la justificación, ¿cierto? Los elementos internamente deben corresponderse. ¿Qué pretende alcanzar? Unos objetivos, uno general y algunos específicos, con el propósito de obtener unos resultados y unos productos. Porque es importante el proyecto como una herramienta de gestión, porque define, prioriza actividades, metas en un tiempo determinado con unos recursos definidos. Bueno, las áreas que tiene la gestión de proyectos las podemos describir en tres. La primera es la gestión técnica, que está asociada o vinculada con las personas, pero también el conocimiento que las personas o la experticia que las personas tengan sobre el área que se va a desarrollar, sobre la dimensión o expresión cultural para el caso específico de la gestión del curso de gestión cultural. Pero también se habla de cómo se coordinan y articulan esos recursos, porque de manera fragmentada pues no se logrará el objetivo o el propósito que tiene enmarcado el proyecto. Por eso es requerido, necesario que haya una articulación entre la gestión, la planeación, pero también la ejecución del proyecto. Tenemos otra área que es el área operativa, que estaba vinculado mucho más con la ejecución del proyecto, cómo se llevan a cabo esas estrategias que se propusieron en el proyecto. Esto exige, por supuesto, tener un plan de ejecución, un plan de realización, de desarrollo, y generalmente pues tiene un líder que está haciendo seguimiento y articulación de esas estrategias que se están proponiendo. Bueno, la gestión financiera está asociada con la planeación, pero también con la disposición y el reconocimiento y el control que hago de los recursos que requiero para realizar ese proyecto, ¿cierto? Una recomendación es que lo primero es saber qué tengo para saber qué debo gestionar o qué debo conseguir. Bueno, y en esta gestión financiera hay otros asuntos que son importantes, como el seguimiento que se haga al presupuesto, la presentación de informes financieros, porque constantemente las empresas, organismos multilaterales, internacionales, la entidad pública está pidiendo unos informes que garanticen que efectivamente los recursos que están ofreciendo para la realización del proyecto pues estén ejecutando de la manera más adecuada y transparente posible. También hay inventarios, informes para auditorías,
y otro tipo de informes pues requeridos para mostrar que efectivamente esa ejecución se hace acorde a los principios de transparencia y acorde a lo que se propuso y se definió en el proyecto que se propone. La planeación del proyecto es el proceso de cuantificación, pero también de cualificación de los recursos y el tiempo que implica la realización de ese proyecto. Es decir, si mi necesidad es la formación de mediadores culturales, entonces ¿cuál va a ser el proyecto para formar esos mediadores culturales? ¿Cuánto tiempo requiero para formarlos? ¿Qué es lo que estoy esperando? ¿Cuál es la meta o el propósito o el fin último que tengo con esa formación? ¿Y qué recursos requiero pues para que esa formación se pueda dar de una manera de alta calidad, coherente y acorde pues a las necesidades que tiene el contexto? Decíamos entonces que esta planeación permite proyectar como el paso a paso o la ruta que va a seguir el proyecto y que normalmente está a cargo de un gestor, un coordinador o un director de proyecto. La planeación es, digamos que, una acción, una práctica que es transversal a la formulación del proyecto, pero también a la ejecución. En esa medida es que existe la posibilidad, o en la medida en que haya mayor planeación del proyecto, pues se cumplirá con los objetivos, pero también con el tiempo que se trazó para llevarlo a cabo. Hay unas etapas en la formulación de proyectos, que uno es la definición del problema, y esa definición del problema está asociada al diagnóstico, es decir, cuáles son las necesidades que observo en el territorio, en las prácticas culturales, en las expresiones y dimensiones de la cultura, cómo puedo describir y sintetizar esos problemas que identifico. Luego, después de identificar esa problemática o esas problemáticas o esas potencialidades o esas acciones que son necesarias para fortalecer esas dimensiones de la cultura, ¿cuál tema considero que es más relevante, cuál priorizo? Y a partir de eso entonces empieza una formulación. La formulación está dada con esa descripción que yo hago de esa situación problemática, pero también esos objetivos, esas metas y esas estrategias que yo me voy a proponer para mejorar esa situación que yo identifiqué. Luego, después vendrá un espacio para la gestión y también para la ejecución de esas ideas o ese proyecto que formulé. Y como una actividad transversal, entonces estará el seguimiento del monitoreo, que es una manera de verificar si cotidianamente estoy cumpliendo con los propósitos que me tracé, pero también si estoy o no alcanzando las metas que identifiqué y que proyecté para que el proyecto saliera de manera exitosa. Hay algunas metodologías que se pueden utilizar para la formulación de proyectos. Hay una que aparece en la década de los 70, que es el marco lógico. El marco lógico permite que haya un reconocimiento de los objetivos, se prioricen esos objetivos, luego se definan unas metas, unos indicadores, unos mecanismos de verificación, si se quieren. Pero el marco lógico es solo una de las metodologías. Es generalmente usado por el Departamento Nacional de Planeación, pero cada agencia de cooperación internacional, cada fundación de la empresa privada o cualquier ente gubernamental puede proponer otra metodología para estructurar y formular el proyecto. Bueno, decimos entonces que el marco lógico es una herramienta que permite la organización de los temas de un proyecto, por eso hablaba yo de la priorización que se hace de los objetivos, ya que permite relacionar en forma sistemática y lógica los objetivos, pero también las metas, los productos y los resultados. ¿Qué es lo que yo estoy esperando solucionar con este objetivo, con este diagnóstico que yo hago inicialmente? Y busca hacer como una proyección. Bueno, si yo priorizo la formación, entonces, ¿qué es el alcance o la proyección que me puede generar esa necesidad que quiero resolver con la formación de mediadores, por decir algo? Pero también me permite el reconocimiento de verdaderos problemas, la identificación de esos verdaderos problemas, porque a veces en la formulación de proyectos lo que hacemos es
mirar las estrategias y no las causas que están generando ese problema. Entonces una metodología como el marco lógico nos lleva a preguntarnos por las causas y las posibles soluciones para poder formular un proyecto acorde o coherente a esas necesidades que tiene en este curso, por ejemplo, el contexto cultural de un territorio, de un pueblo, de un municipio. La planeación de proyecto, entonces, o más bien los elementos que son requeridos para realizar el proyecto. Decíamos que esto puede modificarse, pero que en estructura general un proyecto lleva un título. La idea es que describa de una manera concisa y coherente cuál es el tema que se está abordando en el desarrollo del proyecto. Luego que haya una presentación corta, donde se diga quiénes están formulando el proyecto. Luego una introducción que sintetice qué es el proyecto, cómo se va a realizar, qué grupo poblacional quiere intervenir o quiere incluir como participante de la propuesta. Luego tendríamos una justificación. La justificación responde a la pregunta por qué es viable, por qué es relevante, por qué estoy interesada en trabajar en esa dimensión o expresión cultural y no en otra, ¿cierto? Eso también puede estar vinculado, asociado un poco con los elementos que están arrojando el diagnóstico cultural que yo puedo realizar. Luego unos antecedentes, que está vinculado con los procesos que se han dado antes frente a esa dimensión. Entonces, si yo voy a abordar el tema de la formación, que ha sido el ejemplo que hemos seguido, puedo decir que otros proyectos o que otras estrategias de formación se han dado para ese grupo poblacional, ¿cierto? Porque la idea del proyecto también es que no solamente se convierta en un conjunto de actividades, sino que el proyecto esté articulado con procesos y con acciones de mediano y largo plazo. Así el proyecto tenga una duración definida. La idea es que esto fortalezca los procesos y las prácticas culturales. Bueno, hablamos de un marco teórico, entonces de acuerdo al tema que es central en el proyecto, es importante mirar desde qué perspectiva teórica lo abordamos, cuáles son los autores que sustentan ese proyecto. Por ejemplo, si estamos hablando de la cultura, desde qué perspectiva estamos abordando la cultura. Bueno, luego una metodología que está vinculando las estrategias, las acciones, pero también los grandes componentes que tiene el proyecto. El diagnóstico es cuál es la situación actual, cómo está esa situación, qué dificultades, qué potencialidades presenta. Los objetivos responden a la pregunta ¿para qué? ¿Para qué estoy realizando este proyecto? Para formar. ¿Cuál es la proyección que tengo con ese proyecto? Luego viene un apartado de estrategia. Las estrategias es como el camino que voy a recorrer, ¿cierto? El camino que voy a recorrer para cumplir con las metas que me trazo, pero también con los objetivos. Entonces debe haber una estrecha relación entre los objetivos y las estrategias. Las metas son las proyecciones cualitativas o cuantitativas que yo voy a ponerle o quiero alcanzar con el proyecto. El cronograma traza el límite del tiempo, cuánto es el periodo que tengo para desarrollar cada acción o cada estrategia. Y el presupuesto está vinculando los rubros necesarios para los recursos que se necesitan para realizar ese proyecto. Bueno, el plan de divulgación es cómo posicionamos y cómo damos muestra o visibilizamos el desarrollo del proyecto que estamos realizando. Y la evaluación es un mecanismo de seguimiento y control que haremos para verificar si cumplimos con las metas, si hay calidad frente a las estrategias de las acciones que estamos implementando. Bueno, los anexos pueden estar vinculados con fotografías que muestren que existe un proceso donde estoy vinculando el proyecto. Bueno, y la bibliografía, pues como todo el sustento documental que utilicé para llevar a cabo la formulación del proyecto. Bueno, entonces aquí definimos, pues para mayor comprensión, qué son cada uno de los grandes conceptos pues, que abordamos anteriormente. Entonces, de acuerdo al Departamento de Planeación Nacional, un objetivo es la finalidad. Una finalidad, un propósito, ¿cierto? Por eso decíamos que respondía a la pregunta, ¿para qué estoy haciendo esto? Dice entonces que es una finalidad hacia la que se orientan las actividades o acciones de un plan, un programa o un proyecto. Luego están diciendo que tenemos componentes al interior del proyecto y que lo que busca es agrupar varias actividades. Entonces, si yo voy a hacer un proyecto de formación, entonces un primer componente puede ser un componente de perfil.
¿cierto? Elaborar el perfil de las personas que van a estar vinculadas al proyecto de formación. Luego va a haber un componente de desarrollo temático y luego un componente de impacto en el cual voy a verificar que los conceptos aprendidos por esos mediadores culturales pues sean aplicados en la práctica, por decir algo. Bueno, las estrategias entonces se definen como una serie de acciones, actividades planeadas de forma sistemática en el tiempo en el cual se ejecuta para alcanzar un propósito definido. Por eso decíamos que las estrategias están vinculadas con el objetivo. Si en el objetivo yo tengo como propósito hacer un inventario, pues entonces la estrategia desarrollará esa idea de elaboración de inventario que me había propuesto en el objetivo. Luego entonces tenemos ¿qué es una actividad? La actividad son las acciones que requieren recursos, tiempo y que por supuesto tendrán un responsable y un producto pues acorde a los compromisos y a las metas que me tracé en el proyecto. Luego tenemos unos productos que son resultados concretos, tangibles, que las actividades deben generar para alcanzar el objetivo más inmediato. Entonces, si yo tengo como un objetivo específico realizar un inventario de los actores culturales del municipio, entonces el producto es un documento que recoja ese inventario o un documental que presente los actores culturales del municipio. Bueno, una meta es una expresión cuantitativa o cualitativa, ¿cierto? Entonces yo puedo hablar de que voy a atender 100 mediadores culturales o voy a proponerme como meta que los mediadores culturales tendrán una intervención en el mundo de la cultura en el municipio X. Hay distintas maneras de nombrarse y también las metas están muy vinculadas en negociación generalmente con las empresas, fundaciones o agencias de cooperación que están apoyando o respaldando económicamente el proyecto. Bueno, entonces el cronograma decimos que es un indicador o es una proyección del tiempo del proyecto, del tiempo y el espacio, que permite hacer seguimiento, control y evaluación, es decir, vamos cumpliendo con los objetivos propuestos, vamos cumpliendo esos objetivos en el tiempo que dijimos que lo íbamos a hacer, ¿cierto? Si dijimos que las estrategias se iban a implementar en un año, entonces, bueno, vamos con cada estrategia en el momento específico que deberíamos ir. Igual el cronograma es una cosa que se proyecta, pero puede ser flexible y se debe ajustar, teniendo en cuenta que hay muchas situaciones que se escapan del control de la planeación, ¿cierto? Situaciones que están vinculadas, por ejemplo, con situaciones de orden público, con ocupaciones, otras prioridades que tienen las comunidades o los grupos en los que vamos a hacer el proyecto, con los que nos vamos a vincular para el proyecto. Bueno, tenemos también entonces otro concepto y es el presupuesto, que es una valoración y asignación económica de la totalidad de los recursos, pero también en el presupuesto es necesario incluir todo tipo de recursos que se implementó para llevar a cabo la propuesta, porque es una manera también de cuantificar el valor total o real de la ejecución del proyecto, ¿cierto? Porque hay unos aportes que no son de orden financiero, pero que tienen un costo real. Por ejemplo, el costo o el aporte que alguien puede hacernos como asesor del proyecto. Muchas veces eso no tiene un recurso para pagar por ese trabajo, pero que significa un aporte que se puede cuantificar en dinero. Tenemos entonces, para sintetizar, unas fases. Dijimos que era necesario hacer un diagnóstico, luego una formulación que incluya pues el problema que se va a solucionar. Luego hay una fase de ejecución, de gestión, una fase de ejecución donde pensamos cuáles son las acciones, las estrategias y cómo llevamos eso a cabo, y una fase de evaluación para verificar que cumplimos o no con las metas que nos propusimos para la formulación del proyecto. En síntesis, la planeación de proyecto es útil para contribuir y fortalecer los procesos que estamos llevando a cabo en las instituciones culturales, pero al tiempo para hacer una gestión de recursos que nos permita alcanzar unas metas y unos propósitos en un tiempo determinado.
Los elementos que aquí se ofrecen son elementos de orden conceptual que serán aplicados en la formulación del proyecto que cada uno de los grupos realizará en el curso de gestión cultural.